Saludamos a la doctora Carolina Cedillo. Ella es médica, subespecialista en infectología, es coordinadora académica de REACT Latinoamérica. Doctora Cedillo, muy buenos días. Quisiéramos iniciar este diálogo con su opinión sobre el estado de situación de Cuenca. Cuenca aparentemente tiene un mejor récord en el país en cuanto a mortalidad, a morbilidad, a pesar de ciertas cifras muy preocupantes que se han dado a conocer, pero no ha sufrido las tragedias que sí se han dado en otros sitios del país, quizá en el caso más drástico Guayaquil, seguido de Quito y otras localidades. ¿Cómo se encuentra Cuenca al momento, llegando a este mes de diciembre, que es muy proclive a las reuniones familiares? Buenos días y muchísimas gracias. Sí, en realidad Cuenca es una situación un poco sui generis. En el momento en que observamos el estudio de cero prevalencia que se realizó recientemente, impulsado desde el municipio, se había observado pues en realidad que el 10% de la población es quien habría estado ya en contacto con el virus o contagiada así a nivel de lo que es la ciudad. Y eso pues realmente es un número que nos llama la atención, y pero que obviamente respondería un poco a las preguntas de por qué no han habido el número de muertes, de fallecimientos. Sí, en realidad es porque todavía queda una población muy grande por contagiarse, ¿no? O sea, el 90% de la población aparentemente todavía no ha sido contagiada. Igualmente el esfuerzo que han hecho todo lo que es la medicina, los médicos que están al frente de los hospitales, pues también ha sido esfuerzos sumamente grandes. Conocemos que Cuenca en realidad tiene también esa característica de ser reconocida por el buen manejo que se tiene a nivel hospitalario, así que eso también es parte de los logros. ¿Tiene, De lo que se ha visto doctora también. Cedillo, usted que maneja también estas estadísticas y las sigue de cerca, un dato para Guayaquil, un estudio cero prevalencia o algún estudio por el estilo que dé cuenta del contacto de los habitantes de la ciudad de Guayaquil con el coronavirus? En realidad, de lo que se ha conocido un poco es que existen, dependiendo un poco las poblaciones, ¿sí? Se ha hablado en algún momento, pero eso ya fue hace algunos meses atrás, que se había propuesto que en realidad bordeaba más del 30% en Guayaquil, pero obviamente Así es. no fue un estudio que Que es hayamos muy podido posible, conocer de y aquí cerca. sí le doy datos de un estudio bastante serio de Lima, Perú, una ciudad que tiene sus resemblanzas con Guayaquil en términos de población, etcétera. En Lima se acaba de reportar niveles que bordean el 35% de cero prevalencia. Tal cual, inclusive Esto también en lo traigo para Colombia. contrastar con lo que está pasando en Cuenca, con su 10%. Tal cual. En Colombia, una de las ciudades que fue estudiada, me parece que fue Bogotá, que inclusive ellos llegaron a determinar el 50% de población contagiada. Es una situación sumamente grande, ¿no? Entonces, eh, un poco es la diferencia que ha pasado con Cuenca, y lo que un poco se analiza es que más allá de las cosas que pueden hacerse mejor y que sabemos que pueden mejorar a nivel de control sanitario, sabemos que Cuenca ha tenido una buena adherencia al uso de mascarillas. Igual vemos personas en las calles que no adhieren y que hacen pues también algunas otras cosas, pero es una gran mayoría. Se ha llegado a determinar que fue cerca del 92% la población que utiliza la mascarilla, y eso impacta obviamente para que no se diseminen de esa forma tan drástica y tan brusca los contagios. Igualmente la Ahora, parte de hay distanciamiento. Sí. informaciones que resultan un poco contradictorias o quizá que deben ser Ujú. debidamente interpretadas. Las estadísticas, si hablamos de un porcentaje, lo primero que hay que preguntar es porcentaje sobre qué, porque puede ser muy confuso. En todo caso, semana a semana, y ya van por lo menos 4 semanas, el Ministerio de Salud viene señalando a la provincia de La Suay y a Cuenca concretamente como los centros poblacionales que mayor crecimiento tienen en contagios en el Ecuador. Explíquenos de esto, por favor. Tal cual, un poco depende también inclusive de cuántas pruebas estamos haciendo. O sea, porque si se empiezan a medir los porcentajes, antes teníamos porcentaje de positividad, qué sé yo, de un 40%, y ahora tenemos un porcentaje de un 50-60% que vienen siendo positivos. Un poco depende también cuántas pruebas hacemos. Entonces, a veces desde afuera nos resulta un poco difícil interpretar cuando no conocemos totalmente todos los datos. Sabemos y hay esta alerta de que vienen incrementándose los contagios, pero a la vez miramos y con los
nuestros colegas de todo lo que es atención hospitalaria han corroborado que realmente sí han disminuido los casos hospitalarios. Sin embargo, eso no quiere decir que no estén dándose los contagios y tampoco quiere decir que Cuenca viene haciendo todo perfecto y sigamos así, porque por supuesto que podemos tener, después de este 10% que ha sido calculado de ya exposición previa, una ola realmente importante que pueda hacer que ahora sí colapsemos. Así que no es una situación de decir Cuenca lo está haciendo muy bien y sigámoslo haciendo así, no, porque podemos hacerlo mucho mejor y parecería ser que esta última temporada estamos relajando demasiado y por eso hay muchos más números de contagios aparentemente según los informes del ministerio. Vayamos, doctora Cedillo, al tema de la vacuna. El gobierno acaba de dar informaciones sobre un plan nacional de vacunación que debería iniciarse tan pronto como enero. Así se ha dicho. En enero, dice el gobierno, se administrarán 50,000 dosis, pero se entiende que son las dosis duplicadas, es decir, para 25,000 personas, pues tiene que recibir el refuerzo, y que se iniciará con personal de primera línea, adultos mayores, pero de allí se salta a marzo del 2021. Entonces, deberíamos entender que lo de enero será enero, febrero y marzo, y a partir de marzo hablan de una fase 1 y unas fases 2 y 3 sin especificar cuándo terminaría. Seguramente usted conoce ya los detalles de este Plan Nacional de Vacunación. Quisiéramos conocer su opinión sobre el mismo. Mira, en realidad yo considero que el área sanitaria tenemos puntos de vista diferentes a nivel mundial. No va a ser solo aquí en Ecuador o aquí en la ciudad de Cuenca sobre el tema de vacunación. Con esto que quiero decirle que a veces tenemos puntos de vista diferentes y no porque no promovamos todos la vacunación, porque todos sabemos que las vacunaciones seguras y eficaces son necesarias, sino que estamos ante una situación de emergencia, ¿sí? Y entonces no deberíamos mezclar todo lo que conocemos de vacunas, ¿sí?, anteriormente frente a una vacuna que es nueva y que estamos realmente adaptándola por un contexto de emergencia. Entonces, para mí son cosas que deben separarse, ¿sí? En esta nueva vacuna que estamos teniendo, las cosas se han hecho un poco más rápido, sin duda, sí, pero lo que más nos preocupa por ahí a ciertos sectores es el hecho de qué va a pasar, más bien dicho, faltan algunas respuestas con respecto a las personas que ya han recibido esa vacuna y se podrían esperar, pensamos, unas cuantas semanas o unos cuantos meses más para poder tener esas respuestas y tener una mejor confiabilidad, inclusive generar esa confianza en la población y para poder sugerir de mejor manera. Sí, hay algunas respuestas que no están todavía dadas, por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que se han vacunado? Si es que realmente se previenen las infecciones asintomáticas o no. Lo que sabemos hasta este momento es que una persona que se vacuna probablemente no desarrolle enfermedad como tal, es decir, no presente síntomas como tal, pero no sabemos a ciencia cierta si las vacunas previenen que yo me vacuno, pero adicionalmente igual tengo una infección asintomática y sigo contagiando. Entonces, eso es una fase fundamental que tenemos que saber para obviamente recomendar en qué grupos, en qué sectores, pues las diferentes vacunas y más aún si voy a tener una cantidad reducida de vacunas como tal. Yo considero realmente pues que esperar a marzo para Ecuador habría estado bastante bien, teniendo ya más datos de los otros países para poder nosotros impulsar una vacunación a gran escala. Como le cuento, son puntos de vista diferentes. Hay países que han iniciado ya desde enero, pero obviamente que tienen la capacidad de respuesta y de seguimiento a las personas al tener una vacuna nueva. De acuerdo con estas fases del plan que han sido divulgadas y con declaraciones de las más altas autoridades, entre ellas fundamentalmente el ministro de Salud, ¿en qué tiempo piensa usted se va a lograr ese objetivo de administrar la vacuna a un 60% de la población de Ecuador? Es un poco difícil de predecir porque adicionalmente tenemos otro problema. Es el hecho de que realmente se están acaparando en pocos, más bien dicho, países de primer mundo la mayoría de las vacunas, y es conocido de que para muchos países que nos encontramos en vías de desarrollo probablemente no tengamos fácilmente acceso a las diferentes plataformas y vacunas que existen. Así que un poco va a ser de qué tanto se vaya negociando, de qué tanto la misma Organización Mundial de la Salud
pueda realizar esto de algún tipo como quien dice, seguimiento para que todos los países podamos tener un acceso. Entonces, primero estamos buscando tener seguridad y tener eficacia, conocer un poquito más de las vacunas exactamente, pero después la segunda lucha que vamos a tener encima es el tener acceso a esas vacunas, y eso no va a ser tan fácil en el panorama venidero, porque como comentamos, hay países como Canadá que tiene ya como una cantidad de vacunas compradas para vacunar, se decía, de hasta 10 veces a su población, ¿sí? Versus otros países que realmente todavía no lo tienen, ¿sí? Entonces se ha generado un tipo de situación de desigualdad en ese aspecto del acceso, y por eso es complicado saberlo. Sin duda va a ser largo, y dentro del 2021 no va a ser, más bien dicho, todo el 2021 seguramente el proceso, si es que conseguimos una cantidad adecuada de vacunas. ¿Cuál cree usted que va a ser el cuello de botella para Ecuador? ¿Va a ser la capacidad financiera del país? ¿Va a ser los compromisos previos que muchos países han hecho y Ecuador también dice que ha hecho? ¿Va a ser la capacidad de producción quizá de las empresas farmacéuticas? ¿Va a ser la cadena de frío inexistente al momento en Ecuador? ¿Qué es lo que cree usted va a ser el factor que imponga el ritmo de avance en la vacunación? Sí, en una primera instancia, cuando nos hablan de la vacunación que se realizará entre enero y marzo, conocemos que es con la vacuna de Pfizer, y pues es una vacuna que requiere pues realmente esta cadena de frío para la cual los países de Latinoamérica en general no estábamos preparados. Mantener la cadena de frío de menos 70 grados, pues realmente no es algo que lo tenemos nosotros dentro de nuestros sistemas sanitarios. Puede ser, sin duda, esa una de las principales problemáticas al inicio, y después en realidad va a tener que ver sobre todo con qué tipo de vacunas pues hayamos conseguido, negociado, y sin duda va a ser un problema, no queriendo criticar y decir debieron haber hecho lo mismo que los otros países por ahí, de adquirir antes de saber qué tanto sirven o qué tanto protegen las vacunas diferentes, adquirir ya antes de eso diferentes vacunas, o sea, porque en realidad puede darse el caso de que salgan vacunas mejores, de que tengamos mejores opciones y después no tengamos el dinero para ello, así que esperar no está mal tampoco, ¿sí? Esas son situaciones que en realidad solo con el paso del tiempo nos vamos a dar cuenta por ahí qué estrategias funcionaron mejor, pero sin duda uno de los problemas iniciales va a ser la cadena de frío, eso no queda la más mínima duda. Y obviamente pues preocupa un poco en este plan que ha sido lanzado por el Ministerio de Salud, en donde, perdón, donde se ha dicho que las vacunas van a poder ser colocadas, por ejemplo, en farmacias, que van a poder ser colocadas en lugares donde inclusive centros comerciales que puedan mantener la cadena de frío, refieren ellos, pero son lugares donde si alguien llega a presentar algún adverso importante, grave, sí, que no es probablemente lo más frecuente, pero claro que es posible, y mucho más con una vacuna nueva, con una tecnología nueva, ¿sí? Y no tenga la posibilidad de recibir, pues, realmente la atención inmediata a nivel médico, de recibir diferentes medicamentos que pueden ser necesarios, pues es una situación que nos llama la atención y que esperamos no pase en el país. Como adverso a reacciones que puedan generarse, reacciones alérgicas, por ejemplo, tras la aplicación de la vacuna. Tal cual. Lo que debemos conocer es que en general todo medicamento, y medicamento cuando hablamos de vacunas también hablamos sobre el mismo aspecto, ¿no? Si bien sirven para cosas diferentes, este es para prevenir, pero también sigue siendo dentro de un fármaco, porque es un agente externo a nuestro organismo. Bueno, y todo fármaco, todo medicamento, y al igual que las vacunas, puede tener algún tipo de evento adverso. A veces son algunos que son más leves y que no hay ningún problema mayor, pero hay algunas posibilidades que son menores, pero posibles, de algunos eventos de estos, como realmente una reacción alérgica que necesite una atención inmediata. Una opinión final, más allá de la vacuna, doctora Zedillo, en estos esfuerzos de las autoridades, por una parte, de controlar, en otra, un cierto relajamiento que se ve incluso en la normativa, pero sobre todo en la población sobre la COVID-19. En el ámbito de la educación es conocido que aquí está en marcha un proyecto piloto a nivel nacional que ha incluido a la unidad educativa alemán, pero hay un anuncio reciente del Ministerio de Educación que en coordinación con el COE ha aprobado el retorno progresivo a clases
Esto se aplicaría en unas 200 escuelas fiscales del país y en 12 instituciones de educación superior aquí en la ciudad de Cuenca. Una de las entidades sería la Universidad Católica de Cuenca. Está aclarado ya que es únicamente para prácticas profesionales, pero está también el Instituto Tecnológico Sudamericano, el American College. Hay escuelas también, la Escuela de Educación Básica Soldado Héctor Efraín Pilco, la Escuela de Educación Básica Javier Espinosa, las dos en el Cantón Nabón, y otros establecimientos. ¿Qué opina usted sobre este tema del retorno a las aulas en los establecimientos educativos? Y culminemos también con su opinión sobre esta imposibilidad de los COEs, en este caso el COE cantonal, de imponer restricciones para las festividades de fin de año. Bien, en realidad en el tema educativo uno comprende la razón de que se quiera que muchos niños puedan regresar a las escuelas, y es el hecho de que se vienen dando varias alertas de que hay niños que realmente no están pudiendo sobrellevar este tema del internet, de que no estén recibiendo las clases y teniendo ese seguimiento, pues realmente en muchos de ellos se ha perdido la posibilidad que tenía la escuela de saber cómo están varios de esos niños. Sabemos que hay inclusive lugares, zonas donde pueden haber inclusive maltratos infantiles, y que realmente la escuela es un método para hacer este seguimiento de los niños, ¿no? Esos son alertas también a nivel nacional e internacional, y por eso se entiende que se propenda en ciertos lugares querer reactivar nuevamente a lo que es la educación. Ahora, sería una situación irresponsable de nuestra parte el que por querer que estos niños retoman la escuela, tengan su educación adecuada y retomar este contacto de vigilancia como tal, mandarlos simplemente a contagiarse porque no pueden tener otro tipo de educación o de seguimiento, ¿sí? Entonces lo que necesitamos en este aspecto es, conociendo de que hay esta problemática en varios sectores, si promovemos el retorno a las clases, no podemos dejar de tener una estrategia para que los niños no se contagien dentro de las escuelas y no sean en los lugares que vayan a hacer que toda la pandemia acá en las ciudades o en el Ecuador, sí, nuevamente vuelva a estallarse, ¿sí? Entonces es una cuestión fundamental el decir, si vamos a hacer que los niños regresen paulatinamente a las escuelas, bueno, ¿quiénes van a ser primero, no es cierto? Y después, ¿qué vamos a hacer para que no se contagien? Sabemos que los niños no tienen esa posibilidad como el adulto de que les podemos explicar y decir manténganse un poco más alejados, no estén tan cerca, pónganse bien la mascarilla. Los niños, dependiendo de las edades, principalmente la edad escolar, es muy difícil hacerles cumplir este tipo de normativas. Así que parte de las estrategias pueden ser seguramente testeos regulares en los niños. Hay que ver metodologías para que esos niños probablemente puedan ser testeados y no sean, como decimos, diseminadores después que lleven a sus casas y tengamos un problema más grande de ola de contagios como tal. Eso por el lado de la educación, y por el lado de que en realidad el tema de restricciones de ahora a fin de año, realmente lo que se sabe que se puede hacer a nivel local un poco es evitar las congestiones, o más bien dicho, las reuniones masivas, que eso puede hacer desde la alcaldía, se puede hacer, desde los diferentes COE se pueden hacer, ¿no es cierto? Pero obviamente va a depender mucho de las personas, de que tengamos ese grado de conciencia de que realmente podemos ahora en Navidad generar un estallido de contagios, así que debemos intentar, más allá de que nos digan que podemos o no podemos hacerlo, debemos intentar reunirnos lo menos posible, ¿sí? Inclusive la primera iniciativa para decirle a la ciudadanía sería realmente celebrémoslo solo junto a nuestro núcleo familiar conviviente, si esa es la forma en que menos contagios realizaremos. Pero si hay una situación específica, de por ahí hay alguna persona que va a estar totalmente sola, hay alguna persona, no sé, el adulto mayor que va a quedar totalmente solo, y no queremos que pase así la Navidad, pues tenemos que tomar las restricciones más grandes, es decir, que tenemos que tener todos los cuidados, ver lugares, por ejemplo, si nos vamos a reunir, que sea por momentos cortos, utilizando siempre la mascarilla, que sea alejada de esas personas que no son nuestros
familiares, es decir, que no estemos tan cerca, que sea un espacio totalmente abierto, que son los lugares donde sabemos se disminuyen los niveles de contagios. Pero sin duda la principal situación sería intentar celebrar únicamente con nuestro núcleo familiar, porque queremos tener más Navidades con ellos. Probablemente sea una Navidad esta un poco diferente a las anteriores, pero si queremos mantener con vida a nuestros vulnerables, a nuestros adultos mayores, intentemos hacer todos los esfuerzos para tener muchas Navidades más con ellos en adelante. Bien, muchísimas gracias a la doctora Carola Cedillo. Ella es médica subespecialista en infectología, coordinadora académica de REAC Latinoamérica. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro.